Más tarde, esas búsquedas contarían con la participación de una persona que ya sabía cómo había terminado todo. Caminaría junto con los voluntarios por los patios oscuros, revisaría las entradas de los edificios, preguntaría a los transeúntes si alguien había visto al desaparecido y haría todo lo posible por parecer tan preocupada como todos los demás, pero eso vendría después. Por ahora, solo había una llamada. Informó que su hijo de 7 años, Danila Treklebov, había salido de casa la noche anterior y hasta ese momento no había regresado. Según su versión, hubo una pelea en casa. Al niño lo amenazaron con un internado. Se ofendió, sacó 2.000 rublos de la cartera de su madre y se fue. Ni siquiera cerró la puerta al salir. Noche, invierno, temperatura bajo cero afuera. Y solo por la mañana, varias horas después, decidió llamar a la policía. Ese detalle, por alguna razón, no llamó la atención de nadie en ese momento. ¿Por qué no llamó antes? Pero en aquel momento nadie se detuvo a pensarlo. Registraron la denuncia y comenzaron a trabajar. Cherniayovsk, una ciudad pequeña en el este de la región de Kaliningrado, 35.000 habitantes, un lugar tranquilo casi en la frontera. Cuando alguien desaparece en una ciudad así, más aún en invierno, más aún siendo tan pequeña, eso inmediatamente se convierte en un acontecimiento para todos. La policía inició las rondas. Equipos caninos, patrullas rastrearon los patios y los alrededores, revisaron sótanos, construcciones abandonadas, conjuntos de garajes. La información sobre la desaparición se difundió rápidamente por las páginas y grupos locales en redes sociales, y los vecinos comenzaron a unirse a las búsquedas casi de inmediato. Pero la magnitud de lo que vendría a continuación, en ese momento, nadie podía preverlo. En las primeras 24 horas, más de 6.000 personas se unieron al grupo de coordinación de búsqueda creado de urgencia. Para una ciudad de 35.000 habitantes, eso significaba 1 de cada 6 residentes. Un número real que después figuraría en todas las actas de este caso. Se pegaron panfletos en los portales, en las paradas de autobús, en los mercados, en los postes de los cruces. Voluntarios que nunca se habían visto antes se dividían en grupos y salían a rastrear la ciudad desde la mañana hasta altas horas de la noche. Desconocidos tocaban puertas ajenas y hacían siempre la misma pregunta: ¿han visto a Danila? Por toda la ciudad circuló un boletín de búsqueda con foto. Cabello claro, sonrisa, primer grado, 7 años. Ese material fue compartido miles de veces y rápidamente traspasó los límites de Cherniachovsk. Se creó un centro de operaciones, autoridades, policía, voluntarios. La gente salía después de sus turnos de trabajo, llevaba linternas y se dirigía a la oscuridad. La ciudad entera vivía en torno a una sola pregunta: ¿dónde está Danila? Y entre quienes buscaban estaban la madre y el padrastro. Caminaban junto con los voluntarios, participaban en las reuniones del centro de operaciones y tenían la misma apariencia que todos los demás, perdidos y abatidos. Solo 2 personas más que querían ayudar. Las declaraciones de la madre y el padrastro fueron tomadas bajo grabación de forma calmada y detallada. La versión coincidía con lo que la madre había contado por teléfono esa mañana. Pensaron que volvería solo y no volvió. La historia sonaba absolutamente coherente. Los detalles eran concretos. La cantidad, el motivo, el horario, la secuencia de los eventos. ¿Quién iba a cuestionar los 2.000 rublos si estuviera mintiendo? En ese momento, los investigadores no tenían ningún motivo para dudar. La fotografía que se difundió por la ciudad creaba una imagen bastante definida. Un niño vivo, hogareño, bien cuidado, que no venía de una familia problemática. Alguien a quien cuidaban y querían. Al menos eso parecía por fuera. Anastasia se mostraba abatida en público, hablaba bajo, respondía a las preguntas con monosílabos. Él caminaba a su lado, no se escondía, no callaba. Hacía exactamente lo que hacen los padres normales cuando alguien de la familia desaparece. Buscaba, salía con los grupos de búsqueda, verificaba direcciones, volvía al centro de operaciones y salía de nuevo. Por fuera, todo parecía exactamente como debía parecer.
una familia en apuros, haciendo todo lo posible para traer al suyo de vuelta. En la tarde del 3 de febrero, mientras la ciudad aún rastreaba patios y sótanos, el equipo de investigación entró en el apartamento de la calle Komsomolskaya. Formalmente se trataba de una inspección de rutina de la vivienda en el marco de la operación de búsqueda, pero en la práctica, a esas alturas, algo ya no cuadraba. Lo que exactamente encontraron los investigadores allí dentro no se revela en las actas públicas, pero el paso siguiente dijo más que cualquier comunicado de prensa. El comité de investigación convocó a un perito criminalístico de San Petersburgo, no del departamento local, sino del sector de apoyo criminalístico, de otro extremo del país, para el caso de un niño de 7 años que, según la versión de los padres, simplemente se ofendió y se fue de casa. Para una operación de búsqueda común, eso no se hace. Se llaman equipos caninos, se refuerzan patrullas, se solicitan grabaciones de cámaras. Peritos criminalísticos de otra región solo se convocan cuando ya no se busca a un desaparecido, sino algo completamente diferente. Esa misma noche, la dirección del Comité de Investigación de la región de Kaliningrado abrió una causa penal. No por desaparición, sino directamente por un artículo grave, con pena máxima de hasta 20 años. La investigación, desde las primeras horas, no creyó en la versión de la fuga, y en lugar de seguir buscando en sótanos y áticos, los investigadores comenzaron a trabajar con quienes supuestamente lo habían perdido. La noche del 3 de febrero, madre y padrastro fueron separados en salas diferentes. Hasta entonces, habían estado juntos todo el tiempo, en las búsquedas, en las conversaciones con la policía, durante las primeras declaraciones, y ahora, separados, cada uno detrás de su puerta, cada uno frente a su investigador. Fue ahí donde comenzaron las contradicciones. Según el jefe interino de la Dirección Regional del Comité de Investigación, Dmitry Kanonerov, fueron precisamente los padres quienes se convirtieron en los primeros sospechosos. El motivo: contradicciones en las declaraciones. ¿Qué exactamente no cuadraba? Kanonerov no lo especificó públicamente, pero la propia formulación, primeros sospechosos, decía mucho. No vecinos, no transeúntes al azar, sino esas dos personas que todo el día habían caminado con los voluntarios y mostrado a la gente la foto de su hijo. Los investigadores se concentraron en la madre. Trabajaron con ella durante varias horas seguidas, un interrogatorio tras otro, preguntas de profundización, retornos a los detalles, comparación con lo que el padrastro decía en la sala de al lado. Más tarde, el comité de investigación calificaría ese trabajo como competente y coordinado. Detrás de esa formulación seca, había horas de presión de un equipo que entendía que frente a ellos no estaba una mujer destruida por el dolor, sino alguien que ocultaba algo. Pasada la medianoche, ya en la madrugada del 3 al 4 de febrero, Anastasia se derrumbó. Contó a los investigadores que el padrastro le había quitado la vida a Danila. No hubo fuga alguna, no hubo 2.000 rublos robados, no hubo ningún alumno de primer grado ofendido que salió en una noche de invierno. Danila no salió del apartamento. No podía salir. En el momento en que la madre marcaba el número de la policía, él ya no estaba con vida desde hacía más de un día. Toda la historia sobre la pelea y el internado fue inventada de principio a fin. La puesta en escena se derrumbó en menos de 24 horas. Mientras miles de personas rastreaban sótanos, dos investigadores en salas silenciosas desmontaban pieza por pieza la historia que dos adultos habían inventado. Anastasia señaló al padrastro. Dijo: «Fue él». En ese momento se presentaba como víctima, una mujer que había sido intimidada y que encubría por miedo. Así parecía esa noche. A continuación, el padrastro también fue detenido. Confirmó y señaló dónde buscar. Sergei Gama, 42 años, prestó declaración confesional bajo grabación de video. En la grabación está calmado, habla de manera uniforme, sin histeria, como si estuviera relatando la historia de otra persona, y no la suya. Indicó el lugar: una zona pantanosa dentro de los límites de Cherniachovsk, muy cerca de casa,
a una distancia que se podía recorrer a pie desde el apartamento de la Komsomolskaya. El equipo de investigación se dirigió al lugar y lo encontró rápidamente. Una bolsa de basura dentro de un bolso. Dentro del bolso, ladrillos para dar peso, para que no saliera a la superficie. En un cuerpo de agua, un pantano, barro de invierno. Y la persona que llevó aquello hasta allí estaba entre los voluntarios, fingiendo que también buscaba. La verificación de la declaración en el lugar confirmó todo. Lo que fue encontrado coincidía con lo que él había relatado. Pero quedaba la pregunta: ¿qué exactamente ocurrió en el apartamento la noche del 1 de febrero? ¿Por qué el pequeño Danila Treklebov, de 7 años, no sobrevivió hasta la mañana? La reconstrucción de aquella noche se basa en la declaración del propio Gama y en los datos de la investigación. Sábado, 1 de febrero, noche. La madre no estaba en casa, estaba en el trabajo. En el apartamento de la Komsomolskaya quedaron el padrastro y los 2 niños, Danila, de 7 años, y su hermana de 12. Gama exigió que Danila hiciera ejercicios. En el video del interrogatorio habla de ello con calma, como si fuera una trivialidad del día a día. Lo pedí varias veces. Danila no obedecía. En determinado momento, esas peticiones dejaron de ser peticiones. Gama propinó múltiples agresiones contra el niño de 7 años, alcanzando la cabeza y el torso. No una ni dos, múltiples. Es exactamente así como consta en las actas del proceso. Esto no fue una bofetada ni un manotazo. Un hombre adulto, de 42 años, contra un niño de 7 años que se negó a hacer sentadillas. Lo que ocurrió en el apartamento después de eso no consta en las actas públicas. ¿La hermana estaba cerca? ¿Escuchó? ¿Vio? No se sabe. Según los datos de la investigación, en la mañana del 2 de febrero, Gama constató que Danila ya no respiraba. Entre las agresiones y ese momento, pasó una noche entera. Horas durante las cuales aún era posible hacer algo: llamar a una ambulancia, llevarlo al hospital. En la habitación de al lado estaba su madre. Pero nada de eso ocurrió. Danila pasó esa noche solo, con lesiones que resultaron incompatibles con la vida. Y nadie marcó 3 dígitos. Ejercicio. Un niño de 7 años no quería hacer ejercicio. Esa fue la razón que Gama presentó en el interrogatorio. Pero el ejercicio no es la causa, es el pretexto, el último de una larga cadena. Solo que en aquel momento nadie lo sabía aún. A partir de ahí comienza una secuencia de acciones ejecutadas por una persona con la mente absolutamente lúcida. Colocó lo que quedaba dentro de un bolso, puso ladrillos dentro. Si los tenía preparados de antemano o los buscó en ese momento, no se sabe. Lo sacó del apartamento, fue a pie hasta la zona pantanosa dentro de la ciudad. Lo hundió. Volvió a casa. Arregló el apartamento. Entre el primer paso y el último, un intervalo de tiempo durante el cual era posible detenerse. No se detuvo. Después llegó Anastasia. Tiene 30 años. Eran 2 hijos. Ahora era 1. Lo que exactamente él le dijo, palabra por palabra, no se sabe, pero el resultado está documentado. Ella no llamó a la policía, no corrió hacia los vecinos. En su lugar se sentaron y empezaron a inventar una historia: pelea, amenaza de internado, ofensa, dinero sacado de la cartera, fuga. Una versión simple y plausible de esas que suceden. Un detalle que surgió después. Poco después de lo ocurrido, Anastasia renunció a su trabajo. No después de una semana, inmediatamente. Ese es el gesto de alguien que comprende que la vida cambió, que necesita estar en casa, controlar la situación. Un día entero. Todo el 2 de febrero. Toda la noche hasta el 3. Anastasia sabía lo que había pasado. Sabía dónde estaba su hijo. Estaba en el apartamento del que él había sido sacado. Y permaneció en silencio. En la mañana del 3 de febrero, marcó el número de la policía. Voz de madre preocupada, una historia coherente, con detalles. La policía registró la denuncia. La ciudad comenzó a buscar. Y unas horas después, los 2 ya estaban entre los voluntarios. Allí mismo, en la región de Kaliningrado, a media hora en coche de Cherniachovsk.
sin antecedentes penales, ni una denuncia, ni un registro, ni una queja. Una persona sin historial, al menos en los documentos. La familia también parecía sin problemas, no estaban en ningún registro de seguimiento preventivo. Ni la tutela ni la Inspección de Asuntos de Familia y Juventud tenían queja alguna contra ellos. Por fuera, un apartamento común, en una calle común. ¿Cuándo exactamente apareció él en esa familia? No hay datos en fuentes abiertas, pero en febrero de 2025 ya era una familia oficial. Casa compartida, rutina compartida. La fachada era impecable, nada que justificara llamar al policía del barrio. Ese tipo de caso en el que los vecinos dicen después, ni nos imaginábamos, una familia normal. Pero la abuela de Danila, madre de Anastasia, sabía otra cosa. Después de todo lo sucedido, contó a los periodistas. Él aterrorizaba a todos, a Nastia y a los dos. Todos le tenían mucho miedo. Y añadió, yo sabía que las cosas iban mal, pero simplemente no podía imaginar que llegaría a ese punto. Sabía. Exactamente eso. No sospechaba. Sabía que en esa casa había miedo, y aún así no podía imaginar. Como si existiera un límite hasta el cual el miedo a un hombre adulto todavía es tolerable. Todavía no es motivo para actuar. Pero la abuela no es policía, no es tutela y no es escuela. No tenía ni poderes ni instrumentos. Veía y esperaba que las cosas se resolvieran. No se resolvieron. Tribunal del Distrito Leningradsky de Kaliningrado, 5 de febrero. Apenas 2 días después del inicio de las búsquedas y solo un día después de que encontraran aquello que la ciudad entera esperaba no encontrar. La Fiscalía de la región de Kaliningrado apoyó la solicitud de la investigación para la prisión. El tribunal dictó la resolución. Sergei Gama fue enviado a prisión preventiva hasta el 3 de abril. La acusación, haber acabado con la vida de alguien que aún no tenía 8 años. El techo por la ley, 20 años. Ni el acusado ni su abogado se opusieron. Gama aceptó en silencio lo que se le impuso. Desde fuera, podía parecer una admisión total de culpa, pero no todo resultó tan claro. Gama admitió la culpa solo parcialmente. ¿Qué exactamente cuestionaba? Ni el tribunal ni la investigación lo revelaron públicamente. Quizá consideraba que no deseaba ese desenlace. Quizá que la culpa no era solo suya. Ese detalle quedó en el aire. Paralelamente al proceso principal, se abrió otro, por otro artículo. Lesiones de gravedad media contra una menor de la familia. Y aquí está lo más importante, no se trataba de Danila, sino de la hijastra de 12 años de Gama, la hermana. Resultado, fractura del húmero. No un hematoma, no un moratón que desaparece en una semana, sino un hueso. No buscaron atención médica. La niña de 12 años estuvo con el brazo fracturado durante casi 3 semanas, sin inmovilización, sin radiografía, sin analgésico. Cada movimiento, dolor, y ningún adulto a su lado la llevaba al médico. Porque médico significa preguntas. Preguntas significan verdad. Solo el 12 de enero la llevaron finalmente al hospital. Fractura identificada, tratamiento iniciado. Preguntaron qué había pasado. Ella respondió con calma, sin vacilar. Me caí por la escalera del edificio. Eso es lo que se enseña. Así obedece quien sabe lo que pasará si dice la verdad. Los médicos aceptaron la versión, la trataron y el 25 de enero le dieron el alta. Y la mandaron de vuelta a casa, a esa misma casa, con esas mismas personas. No comunicaron a la policía, no llamaron inspectores. Fractura y larga ausencia de atención médica. Y eso no les pareció extraño. Danila no fue el primero en ese apartamento. Había señales mucho antes de febrero. Estaban en el historial médico de su hermana. Podrían haber sido leídas. Nadie las leyó. La fractura en diciembre no fue la primera señal, ni siquiera la más evidente, solo la última antes del desenlace. Después de que el caso se hiciera público, padres cuyos hijos menores asistían a la misma institución de educación infantil que Danila comenzaron a hablar. Danila presentaba hematomas repetidamente, no en la rodilla, no en el codo, en lugares que no se explican por un parque infantil.
Funcionarios de la institución llamaron a la policía y al inspector de Asuntos de Familia y Juventud. Hicieron exactamente lo que debían. La señal fue enviada por el canal correcto. Y nada pasó. La policía vino, escuchó a la madre. Anastasia se negó a presentar una denuncia. Dijo que ya no vivía con el padrastro, que todo estaba bien, que la situación estaba bajo control. Negativa registrada. La tutela también cerró el caso. Formalmente, todo se hizo correctamente. Todos escuchados, quien debía negar se negó. Casilla marcada, protocolo cerrado. Solo que Danila, después de eso, volvió al mismo apartamento, con esa misma persona, con las mismas señales que después de un tiempo aparecieron de nuevo. Luego dejaron de aparecer, porque él ya no salió más de casa. La negativa de la madre a presentar denuncia es algo que, en el sistema, funciona como un freno de emergencia. La madre dijo no, y la máquina se detuvo. El procedimiento decía, sin denuncia, sin proceso. La madre es la representante legal, y ella decide. Y nadie preguntó, ¿por qué una mujer cuyo hijo presenta hematomas rechaza ayuda? ¿Qué se lo impide? ¿Miedo, dependencia o el hecho de que ella misma forma parte de esta historia? Esas preguntas nadie las hizo. Surgieron después, cuando ya no había a quién responder. La señal de la institución infantil no fue la única. Hubo otra, de la propia Anastasia. El año anterior, la fecha exacta no aparece en las actas públicas. La madre de Danila fue personalmente a la policía y presentó una denuncia por violencia doméstica. La policía realizó una investigación. No encontraron base para abrir un proceso. Resultado: denuncia archivada. La familia, para entonces, ya estaba en el radar de los inspectores. La policía conocía esa dirección, sabía que de allí venían señales. Una de la institución infantil, con hematomas. Otra de la propia madre, con denuncia registrada. 2 señales del mismo apartamento, sobre el mismo problema. Y ambas quedaron en nada. La familia no fue puesta en seguimiento preventivo. Verificaciones posteriores no fueron ordenadas. El inspector conocía a esa familia, y ese conocimiento resultó insuficiente para prevenir nada. Y cuando Danila dejó de ser llevado a la escuela, nadie se preocupó. Sin registro, sin proceso. En los documentos, nada ocurre. La denuncia de Anastasia, ahora, tras la detención y las acusaciones, parece completamente diferente. En su momento, pareció un grito de socorro. Pero ahora la pregunta suena de otra forma. ¿Fue un grito verdadero o un seguro? ¿Un trasfondo creado de antemano? Yo soy la víctima, busqué ayuda y no me ayudaron. Por si todo salía a la luz. No hay respuesta aún, pero la pregunta persiste. El lugar donde otros adultos lo veían regularmente era la escuela, primer grado, y en determinado momento dejó de ir. Las fuentes difieren en las fechas. Algunas dicen que Danila no aparecía desde mediados de diciembre, otras desde finales de enero, pero el hecho es indiscutible. El 1 de febrero llevaba ausente al menos 1 semana y media a 2, probablemente más. La madre llamaba a los profesores y decía que su hijo estaba enfermo. En invierno, eso es normal. Nadie hace preguntas. Del médico, durante todo ese periodo, no hubo ninguna visita a domicilio ni ida a la clínica. Mostrar al niño era imposible. Muy probablemente tenía marcas. La escuela aceptó la explicación por teléfono y ahí quedó. Ningún profesor fue a la casa a verificar. Un alumno de primer grado, 7 años, desapareció del campo de visión y eso no generó una sola visita. Y, sin embargo, la escuela era la última línea de defensa. La institución infantil quedó atrás. La señal de allí fue dada y se perdió en los procedimientos. La policía conocía la dirección y archivó el caso. Los médicos trataron a la hermana y la mandaron de vuelta a casa. La abuela sabía que las cosas iban mal y esperaba que se resolvieran. Una tras otra, las puertas se cerraban, y justo en el momento en que Danila dejó de aparecer, nadie vino. Los últimos días de su vida transcurrieron tras una puerta cerrada, sin escuela, sin amigos, sin una sola mirada de fuera. El 6 de febrero, Cherniachovsk decretó día de duelo.
en la Catedral del Arcángel Miguel, el principal templo de la ciudad. Frente a la entrada, se formó una fila de cientos de personas, con flores, juguetes, dibujos. Quienes 3 días antes buscaban a Danila por los sótanos, ahora estaban allí para despedirse. Sobre la tumba reciente, juguetes, aquellos con los que podría haber jugado. Alguien trajo un carrito, alguien un osito de peluche, un alumno de primer grado al que despidió la ciudad entera. La madre no apareció en la ceremonia. Manifestaciones surgieron no solo en Cherniayovsk, en Kaliningrado, en la Plaza de la Victoria, velas, flores, notas. En uno de los carteles decía: «Perdónanos, Danila, no pudimos». El alcalde de Cherniayovsk, Sergei Bulochev, se dirigió a los ciudadanos y no eludió la responsabilidad. Dijo directamente: «Considero que la administración falló en algún punto. La guardería, la escuela, los vecinos, los habitantes, esta es una tragedia de todos nosotros». Y relató un detalle que decía mucho sobre la temperatura emocional de la ciudad. Un grupo de padres fue a la comisaría y exigió que les entregaran al detenido. El gobernador de la región, Alexei Besprosvanik, escribió ese mismo día: «No podemos protegernos de la crueldad oculta, pero podemos protegernos de la indiferencia». La frase suena correcta, pero la gente en Cherniagovsk, a esas alturas, ya entendía que el problema no era la indiferencia. Miles de personas salieron a buscar a un niño desconocido en una noche de invierno. El sistema fue el que no reaccionó. El jefe del comité de investigación, Bastrikin, puso el caso bajo control personal. Paralelamente, se abrió un procedimiento separado por negligencia de policías que disponían de información y no tomaron las medidas adecuadas. Parecía que la historia se encaminaba hacia el desenlace. El culpable estaba detenido, la ciudad de luto, las autoridades reconocían los errores. Pero al día siguiente ocurrió algo que dio vuelta a todo. Aún el 4 de febrero, un habitante de Cherniayovsk inició una petición. La exigencia era una sola: aprobar una ley sobre violencia doméstica. En pocos días, más de 14.000 personas firmaron. Primero cada sexto habitante salió a buscar, después cada segundo, y quizá más. Si contamos las firmas de otras ciudades, la sociedad exigió que aquello no se repitiera más, pero exigir, en el fondo, era exigir algo que no existía. No hay ley sobre violencia doméstica en Rusia. En 2019, el Consejo de la Federación publicó un proyecto, pero nunca llegó a la Duma estatal. Y en 2017 ocurrió lo opuesto. La agresión física en el ámbito familiar fue descriminalizada. El primer episodio dejó de ser delito, multa de 5 a 30.000 rublos, o trabajos comunitarios obligatorios, o detención de hasta 15 días. La responsabilidad penal solo se aplica en caso de reincidencia, y solo si el primer episodio fue registrado y llevado a una resolución. Para que alguien sea responsabilizado por violencia doméstica, se necesita denuncia, investigación, protocolo, resolución judicial. 4 etapas, cada una puede ser interrumpida. En el caso de Danila, fue interrumpida todas las veces. Ningún episodio llegó siquiera al protocolo, lo que significa que, según la lógica de la ley, en esa familia no hubo ni primer episodio ni reincidencia. Danila no necesitaba llegar al segundo episodio en el sentido jurídico, porque el primero nunca existió en el sistema, y quienes podían registrarlo siguieron en silencio. El 7 de febrero, un día después del entierro, el comité de investigación detuvo a Anastasia, no como testigo y no por encubrimiento, artículo que se le atribuía desde el principio, esposa intimidada que encubría a un marido violento, una posición comprensible, casi digna de compasión. Pero las nuevas acusaciones destruyeron ese cuadro por completo: uso sistemático de la fuerza, omisión de socorro, negligencia en el cumplimiento de los deberes parentales. 3 artículos, cada uno no sobre silencio, sino sobre acción. Según la versión de la investigación, de septiembre de 2023 a febrero de 2025, la madre, junto con el padrastro, ejerció sistemáticamente violencia contra ambos. Contra Danila y contra la hija. Los privó de agua, los intimidó,
Los humilló, día tras día, tras la puerta cerrada de un apartamento común. Septiembre de 2023. Danila tenía 5 años en esa época. Acababa de entrar en el grupo avanzado de la institución infantil, 1 año y medio. Eso no es un estallido. Es un régimen, un modo de vida, privación de agua. No es metáfora. A los dos les impedían beber, con 5 y 10 años al principio, 7 y 12 al final. Todo lo que se podía pensar hasta ese momento se invirtió. No un agresor y una familia aterrorizada. 2 adultos que durante todo ese tiempo hacían lo mismo juntos. Ella no era alguien que fue obligada a callar. Ella era la segunda. La imagen de madre destrozada ahora parecía completamente diferente. No era dolor, era actuación. No era desorientación, era control. El comité de investigación reveló detalles de la acusación y el cuadro se volvió aún más sombrío. 1 de febrero, sábado, esa misma noche en que Gama agredió a Danila. Anastasia se enteró esa misma noche. La formulación de la investigación no dejó margen para interpretaciones. Ella no hizo nada. La investigación calificó la condición de Danila como de riesgo vital. A su lado estaba su madre, y ella lo dejó así durante toda la noche, hasta la mañana, cuando ya no había a quien socorrer. Según la acusación, fue precisamente esa omisión la que se convirtió en uno de los eslabones de la cadena que llevó al desenlace, no el único, pero aquel que podría haberlo cambiado todo. Diciembre. Fractura del húmero de la hija de 12 años. Anastasia lo sabía. Sabía que fue él quien le fracturó el brazo. Volvió a acudir a los médicos cuando finalmente llevó a la hija al hospital. Supervisó. Se aseguró de que ella dijera la versión correcta. Escalera, portal, se cayó. No fue Gama quien estuvo en la recepción del hospital dictando respuestas. Fue la madre. Ella construyó la mentira, verificó que la hija la memorizó y la envió a los médicos. Eso es un sistema, distribución de roles, 1 año y medio, 2 adultos, un apartamento, puertas cerradas. El gobernador Besprosvanik ordenó que se garantizara asistencia a la hermana de 12 años de Danila, la única superviviente de esa familia. Ahora estaba sola, la madre en el centro de detención provisional, el padrastro también, el hermano en el cementerio. 12 años y ningún adulto cerca que no le hubiera causado sufrimiento. Para el Comité de Investigación Regional, este caso se convirtió en algo sin precedentes. 3 procesos paralelos: negligencia policial, uso sistemático de la fuerza, lesiones. En cada uno, una nueva capa se revelaba. El canal de Telegram de la Dirección de Kaliningrado del Comité de Investigación duplicó su audiencia en un día tras la detención de la madre. La gente se suscribía para seguir el caso, para que éste no fuera sofocado ni archivado en 6 meses. Los habitantes de Cherniachovsk anunciaron una colecta para un memorial, no dedicado solo a Danila, sino a todas las víctimas de violencia doméstica. Planearon instalarlo en la plaza de la Komsomolskaya, en esa misma calle. El mecanismo funcionó, pero se activó después de que todo ya había ocurrido. La ciudad hizo todo lo que pudo. La cuestión es qué se podría haber hecho antes. 6.000 personas salieron a buscar a Danila Trejlebov en una noche de invierno, cada 6º habitante de Cherniachovsk. Tomaron linternas y se fueron a la oscuridad. Tocaban puertas ajenas. Desconocidos buscaban a un niño desconocido de primer grado como si fuera suyo. Porque en una ciudad de 35.000 habitantes no existen extraños. Pero él ya no estaba allí. Estaba en el pantano, dentro de un bolso con ladrillos, a unos cientos de metros de casa. Y quien lo llevó hasta allí estaba entre quienes buscaban. Pero el verdadero horror de esta historia no está en aquella noche. No en el ejercicio, no en las agresiones, no en el bolso. Eso fue solo el punto final. La línea comenzó 1 año y medio antes. Desde septiembre de 2023, 2 adultos hacían con 2 niños lo que la investigación califica como uso sistemático de la fuerza: agresiones físicas, privación de agua, intimidación, todos los días, tras la puerta cerrada de un apartamento común. Y durante todo ese tiempo, las señales escapaban hacia afuera.
todas las veces al lugar correcto, y todas las veces se perdían. 5 eslabones. Cada uno funcionó exactamente lo que mandaba la instrucción. Ninguno, ni un paso más. Pero ninguno entró en ese apartamento cuando aún no era demasiado tarde. Los memoriales no escuchan tras puertas cerradas. Las personas escuchan, si quieren. Queridos espectadores, una vez más nos dirigimos a ustedes con un llamado a la atención. Si notan algo malo con sus vecinos, con compañeros de clase, por favor, no se queden de brazos cruzados y reaccionen. Si les gustó este video, dejen su like, escriban en los comentarios lo que piensan. ¡Hasta la próxima!